Vamos a volver a empezar con el cortometraje para que todos lo puedan escuchar. Me confirman, por favor, si se escucha. Este se llama Los colores de las flores y es una actividad introductoria para pensarnos el tema de la inclusión, tema que nos convoca el día de hoy desde la perspectiva del juego. Bien, chicos, silencio ya para mañana. Me confirman si se escucha. Ahora sí se escucha, listo. Muchísimas gracias a las chicas que nos reportan que se escucha. Quiero que me escribáis una redacción de la longitud que queráis, pero el tema tiene que ser el siguiente: los colores de las flores. Okay, now close your books, pick your things and line up. Diego, ¿cómo vas a hacer la redacción? No sé, me pondré a investigar, supongo. Mira, Diego, las margaritas son amarillas, las rosas son rojas, las violetas son violetas. Javier, empieza la lectura. Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar sino vuela, un velero bergantín. ¿Quién quiere seguir leyendo? Alex. Mira, Diego, creo que lo mejor es que hagas la redacción tú mismo. Estoy segurísima de que algo se te va a ocurrir. Vale. Color. Buscar componente del color es una percepción visual que se genera en el cerebro al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores de la retina. ¿Fotorreceptor? Los colores de las flores, ¿eh? Pues a ver cómo sales de esta. Y entonces el caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Y el pajarito A ver, le dijo... mamá, repíteme esa parte. El caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Venga, mamá, corre, que tengo una idea. Escucha, Diego. El color es una perfección visual que se genera en los fotorreceptores. Las amarillas son las margaritas, que tienen un tallo muy largo. Mi hermana la usa para jugar al me quiere, no me quiere. Mi madre dice que no las arranquemos, porque son difíciles de encontrar. Muy bien, Javi, quizá un poquito larga. Bien, ¿quién quiere salir ahora a leer la suya? Diego, ¿te animas tú? Venga. Las flores son de color pajarito y hay muchos colores de flores. Por eso hay tantos pajaritos, porque hay un pajarito para que cada flor tenga su color. También hay flores color abeja o color vaquita del campo. En el campo de... Muy bien, acaban ustedes de escuchar el cortometraje llamado Los colores de las flores. ¿Quién me quisiera decir cómo se llamaba el personaje principal
de ese cortometraje? ¿Quién recuerda? O lo pueden colocar en el chat. Por acá María Isabel Osorno nos dice, Diego, efectivamente, Diego. ¿Y qué tarea le coloca la maestra a los estudiantes? Si quieren pueden prender el micrófono. ¿Alguna? O lo colocan en el chat. Profe, Sí, María Isabel. hola. Hola. Les pone la tarea de que tienen que escribir sobre los colores de las flores. Exactamente, sobre los colores de las flores. María Isabel, muchas gracias. Valentina también nos dice un texto sobre el color de las flores, ¿cierto? ¿Y qué responde Diego? Vanessa también dice, decir que el color de qué color son las flores. ¿Y qué responde Diego en ese ensayo al final? Pues lo relaciona como con lo que escucha, Ajá, lo relaciona con con lo, los de- niños. con lo Ah, color pajarito, que las vacas y eso. ajá, que las flores son color pajarito, que inclusive hay flores amarillas color abeja, ¿cierto? Bueno, este es un ejercicio que quería que viéramos de este cortometraje que se llama Los colores de las flores, para que nos pongamos en el lugar, empecemos como desde ese lugar empático a pensarnos cómo perciben el mundo aquellas personas que tienen una funcionalidad diversa y en este caso una situación de discapacidad visual. Vamos a mirar, quisiera que a partir de ese cortometraje respondiéramos la siguiente pregunta. Entonces, yo les voy a colocar aquí un Padlet en el chat y vamos a pensarnos lo siguiente, y es, de acuerdo con la experiencia pedagógica que se desarrolla en el cortometraje, Los colores de las flores, ¿qué actividad lúdica generaría usted como maestro o maestra para potenciar el aprendizaje por descubrimiento? ¿Qué actividad lúdica haríamos? Entonces vamos a dar unos minuticos para que cada una lo coloque, ya les voy a pasar el link. Y pensemos qué actividad lúdica, listo. ¿Cómo haríamos nosotros para trabajar este tema de los colores de las flores con un niño que tiene una situación de discapacidad, en este caso visual? Entonces, ¿qué juegos se les ocurrirían? ¿Qué actividades lúdicas? ¿Algún ejemplo o mencionar algo general? Entonces vamos a dejar unos minutos para responder. En la pestaña que dice más, en este Padlet virtual, agregan la idea que tengan en relación con ese tema. ¿Qué juego, actividad lúdica se les ocurre? Podríamos trabajarlo en ese caso de esta experiencia pedagógica que se desarrolla en el cortometraje Los colores de las flores.
Muy bien, vamos a ir finalizando. Y bueno, vamos a ir socializando los que nos van comentando. Entonces, por aquí, alguien nos dice, de pronto realizaría un memorama de formas geométricas o animales de la granja, algo que puedan relacionar bien, donde se puedan tener texturas, olores y sonidos, y de esta manera poder integrar los sentidos, y sería más fácil poder desarrollar con diferente tipo de población. Muy bien, gracias, Vane. Vamos por acá. Estimular y desarrollar sus sentidos funcionales para que el niño, por medio de sus otros sentidos, como la escucha, el tacto, el olfato y el gusto, pueda imaginar. Un ejemplo sería aplicar actividades Montessori, donde el niño, ya que no tiene la funcionalidad de la vista, lo pueda imaginar probando, oliendo, tocando y escuchando, es decir, estimulando mucho los sentidos. Muchísimas gracias. Vamos por acá. Paula Saldarriaga, ay, qué alegría saludarte, Paula. Dice por acá, reconocimiento táctil del lugar, pero todos tendrían los ojos vendados. Muy bien, como colocar la misma, o sea, que todos tengan la misma situación en este caso de los ojos vendados. Cristina Arboleda nos dice, podrían ser actividades que involucren los demás sentidos, como el olor, tacto, el oído, y de este modo ir adquiriendo el conocimiento. Puede ser algo como un twister de dedos, en donde hay texturas por cada dedo y se le va dando la instrucción. Ve qué interesante. Están muy interesantes las actividades que propone. Por acá, la descripción de todo aquello que lo rodea con un plus, que sería la textura de algunos objetos. Muy bien. Por acá, de acuerdo con lo visto en el video, crearía alguna actividad de relacionamiento, quizás el color con frutas, los olores y sabores de las mismas. Valentina Arboleda, desde los otros sentidos. Muy bien. Es otra estrategia por medio de las emociones. En este caso se asociaría un color con una emoción, favoreciendo que su cotidianidad y su vivir en cada contexto sea por medio de un color. Asociar los colores con las emociones. Por aquí nos dicen, llevar a los niños a una salida pedagógica donde ellos escuchen, observen y sientan lo que tienen a su alrededor, interacción a través de los sentidos, o sea, como una actividad previa antes de esta expresión final que se implementa. Los colores de las flores, por acá nos dicen Francis Cifuentes Puerta. Como actividad lúdica se puede implementar la narración de cuentos relacionados a diferentes temas como los sentidos, las emociones, como por ejemplo el monstruo de colores, y a partir de ese cuento relacionar las emociones con los colores, que se relaciona mucho con uno de los comentarios anteriores, vincular emoción y color. Y ya aquí se pone el plus de la literatura con el monstruo de colores acá o de las emociones. Actividad. Yo lo trabajaría por medio del braille. A cada color de una flor le daría una letra, materiales, ping-pong y canastas de huevo. Muy bien. Yo creo que ya no sé si me faltó leer alguno más. Bueno, entonces, por aquí en el chat, es un placer escucharla. También, profe, un abrazo, la recuerdo con mucho cariño. Gracias, Paula, igualmente. Bueno, chicos, entonces, básicamente, ¿por qué este tema o por qué quería que... bueno, por acá nos dice María Camila también, con memograma, con la música y las emociones. Y un último que va a leer, realizaría actividades de escucha, puede ser audiolibros sobre el tema que se esté trabajando, audio sobre el reconocimiento o concepto de este tema, comentarios que compartirían los compañeros. También integraría los demás sentidos e incluiría una amplia imaginación que es primordial para el desarrollo y reconocimiento del niño a partir de la escucha, ¿no? A partir de los diferentes sentidos. Entonces acá, ¿por qué quería que hiciéramos como esta actividad de sensibilización? Porque cuando nosotros hablamos del juego, por lo general, se nos olvida tener en cuenta el asunto de la inclusión. O pensamos en los juegos desde una perspectiva en la que decimos sí, la educación para todos, pero ¿será que sí todos pueden participar? Si uno dice, son juegos para la inclusión,
quiénes son los que deberían ser incluidos, deberían ser todos. Entonces aquí lo que queremos hacer esta reflexión es a partir de pensarnos el tema de la inclusión. Bueno, esto surge un tema también personal para las que me conocen un poco. Mi esposo desde Baja Visión. Él perdió el 95% de la vista cuando tenía 4 años de edad y a partir de ello, pues, él ha tenido como otra forma de relacionarse con el mundo y con las personas. Entonces, es un tema que realmente como persona me sensibiliza mucho y quiero pues como compartirles esa reflexión. Bueno, pensémonos hoy el juego, pero desde esa perspectiva inclusiva. Zoraida, pedagoga mexicana, nos dice: me es muy difícil entender la naturaleza de todas las cosas, es natural ser diferente. Esta diferencia nos hace únicos ante los demás. Entonces, ¿por qué me señalas como diferente a ti? ¿Acaso no somos distintos y por lo tanto en esencia lo mismo? Quisiera pues como iniciar con este asunto precisamente porque cuando hablamos de inclusión es cómo hacemos sentir parte al otro de ese espacio. No solamente aquella persona que tiene una situación de discapacidad, sino en general cualquier persona que requiere tener un reconocimiento, querer sentirse parte de un espacio. La evolución de la atención a las personas con diversidad funcional, como ahora lo llaman, ha pasado por diferentes momentos. Entonces sabemos que la atención se ha dado desde la exclusión, segregación, integración y también desde la inclusión. Anteriormente se hablaba de una exclusión, como se puede ver en la parte derecha. Tenemos la exclusión, un círculo de personas y por fuera están las personas que están en situación de discapacidad. Entonces quedan completamente por fuera del círculo. En la parte de la segregación se nos habla históricamente de aquellas personas que que tienen una situación de discapacidad, pero son en este caso ubicadas con una atención específica, pero apartadas igualmente de los otros. Y ya después hablamos de la integración, en la que decimos, no las apartemos, sino que hagamos las partes, por ejemplo, en el sistema educativo, de las actividades que nosotros llevamos a cabo pedagógicas, pero coloquémosles a hacer alguna otra cosa. Entonces, aquí hay un ejemplo que se suele colocar y es: si vamos a trabajar con los niños, entonces un juego determinado, listo, esto lo hacen los niños que pueden realizarlo y los que no. Entonces usted dibujo libre o trabaje con la plastilina. Entonces son dentro del aula haciendo otra actividad, pero no sintiéndose parte de ese espacio que es importante para el tema de la inclusión. Entonces ahí en esa integración todavía no hay una inclusión efectiva. Y ya luego hablamos de inclusión, que es cuando sí, estas personas que tienen una situación, una diversidad funcional, hacen parte del espacio, se sienten parte del espacio y participan de los juegos y actividades lúdicas que se proponen, pero no de una manera diferenciada o en la que ellos se sientan excluidos. Entonces, voy a pedir que Ivanilda se pueda apagar el micrófono. Muchas gracias. Entonces, tenemos que la atención a las personas con diversidad funcional ha evolucionado en los últimos años. Esta evolución conlleva un cambio en la atención y sobre todo un cambio de pensamiento, de enfoque, de objetivos, de metodologías, entre otros. Esta evolución sigue avanzando en busca de la participación activa de la persona con discapacidad en su entorno, buscando y estableciendo y dándose de una manera, pues, relaciones significativas. Entonces era lo que veíamos en la evolución. Estos son recorderis porque yo sé que eso se aborda en los cursos que la mayoría de las estudiantes de la licenciatura ven, pero son recorderis para pensárnoslos hoy en clave del juego. Entonces, por un lado tenemos esa idea de la inclusión, de cómo hacemos para hacer sentir parte al otro del espacio, pero también tenemos un resumen de lo que podemos entender por juego. Entonces, vamos a mirarlo de acuerdo con Denis Díaz. Ella nos ofrece un resumen
bien interesante sobre el modelo lúdico en la intervención educativa. Entonces ella parte primero del concepto de juego. Ella empieza diciendo que el juego es una acción libre, desarrolla valores, facilita aprendizajes. Dice que tiene varias características. Una es que es libre, produce placer, implica actividad, es un fin en sí mismo, es una forma de conocer la realidad, maneja procedimientos, forma de autoafirmación, facilita la socialización, no es necesario el material, se puede realizar en un tiempo y un espacio determinado y es motivador. Entonces, básicamente esas son las características que ahorita lo vamos a mirar desde la perspectiva de otros dos autores que son Piaget y en este caso Huizinga. Tenemos también unas teorías que hay en relación con el juego, algunas son clásicas, otras son teorías mucho más modernas que permiten comprender también esa importancia del juego en la sociedad y la cultura. Acá tenemos que dentro de la importancia es que está presente en la naturaleza humana, hace parte de la esencia de la cultura, en todas las sociedades el hombre o el ser humano juega, en Colombia, en Rusia, etcétera, siempre se tienen los juegos aunque se les den nominaciones diferentes, como por ejemplo la golosa, que acá la llamamos así, pero en otras partes la llaman la rayuela. Actividades también es importante por el asunto de que fomenta el ocio, la diversión, es una actividad humana y es constante en la historia del ser humano. El juego posibilita el aprendizaje y desarrollo infantil. Muchos se preguntan, bueno, ¿y para qué el juego? Nosotros como licenciadas en educación infantil sostenemos que el juego posibilita el desarrollo de las diferentes dimensiones del desarrollo. En este caso, dimensión cognitiva, la dimensión corporal, la dimensión socioafectiva, hasta la dimensión estética, mejor dicho. Entonces, decimos que el juego es educativo, facilita el aprendizaje, desarrolla la afectividad, mejora la motricidad, el lenguaje, la capacidad cognitiva, etcétera. Y se parte del principio fundamental del juego en la intervención educativa como la importancia de la acción del educador cuando planifica, organiza los espacios, las actividades y los centros de interés y el aprendizaje mediante el juego. Entonces, básicamente es como el resumen del modelo lúdico en la intervención educativa y quiero enfatizar en dos autores, en este caso Joan Huizinga y después Piaget, que son referentes súper importantes a la hora de hablar de juego. Yo doy este curso, el juego lúdico y recreación, y en este curso abordamos estos dos autores. En primera instancia, Huizinga, ¿por qué? Porque Huizinga nos va a plantear que el juego es tan importante que nosotros los seres humanos somos seres humanos precisamente gracias al juego. O sea, él empieza diciéndonos en un libro que se llama Homo Ludens, que el juego es el que creó prácticamente, es la base de la cultura misma. Y nótese que uno pensaría que la cultura es la que crea el juego. No, él lo que va a plantear es que el juego es tan importante en la historia de la humanidad que es inclusive el que posibilitó la creación del juego. Inclusive la creación de la cultura misma. O sea, la forma en que nos relacionamos los unos con los otros ha sido posible también a través del juego. El juego es el que nos humaniza, el que nos hace seres humanos. Y eso va a ser una tesis bastante interesante porque va a posibilitar planteamientos en los que se dice que si queremos procesos, por ejemplo, de paz, de construcción de normas, tenemos que volver al juego. Y de hecho hay organizaciones sociales como Ubuntu que se encargan, son licenciados en educación física, pero también de nutrición y de varias disciplinas en los que trabajan el juego y lo trabajan en territorios caracterizados por violencia y hacen procesos de paz a través del juego. Entonces es una apuesta bastante interesante que me parece que van en correspondencia con lo que plantea Huizinga. ¿Y qué dice Huizinga que es el juego? Aparte de que es el que posibilita la cultura, dice que el juego es una actividad también libre, que no es la vida corriente, que se desarrolla en un tiempo y en un espacio determinado y se caracteriza por el orden y la atención. Más exactamente, Huizinga nos dice: el juego en su aspecto formal es una acción libre, ejecutada como si y sentida como situada fuera de la vida corriente, pero que a pesar de todo puede absorber por completo al jugador sin que haya en ella ningún interés material ni se obtenga en ella provecho alguno, que se ejecutara dentro de un determinado tiempo y un determinado espacio, que se desarrolla en un orden sometido a reglas
y que da origen a asociaciones que propenden a rodearse de miserio o a disfrazarse para destacarse del mundo habitual. Huizinga 2008, eso lo dicen Homo Ludens. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos está diciendo Huizinga? El juego parte de la idea del como sí. Los niños se hacen, más bien, comprenden el juego como una situación que es completamente seria para ellos y que se trabaja bajo la idea del como sí, como si fuéramos bomberos, como si fuéramos astronautas, como si fuéramos chefs. Entonces es bajo esa idea que se crea una realidad que es distinta a la vida cotidiana. Sí, se hace como precisamente porque es distinta a la vida cotidiana, porque es en el juego en el que ellos empiezan a tramitar y dominar bajo las reglas que ellos empiezan a crear, tener como una injerencia muy fuerte en lo que va a ser la realidad. Por eso el juego les va a permitir no solamente reflejar como lo que viven en su vida cotidiana, sino también les permite tramitar muchos asuntos y problemas que se tengan. Entonces, primero pasa por ese como sí, y segundo también nos está diciendo que el juego se da en un espacio, en un tiempo determinado y tiene una característica bastante interesante y es el orden y la atención. Entonces uno diría, ay, es que el juego me ayuda a la diversión. Sí y no. O sea, lo que nos está planteando Huizinga es que el juego tiene en sí un momento de incertidumbre, porque si no tuviera el momento de incertidumbre, pues realmente no va a representar un juego. ¿Qué pasa a veces con las personas que tienen una diversidad funcional? Que a veces cuando nosotros les colocamos juegos interesantes para los niños, pero para ellos les colocamos actividades a veces muy fáciles. Ah, pero como tú tienes una situación de discapacidad, pensamos, pongámosle lo más sencillo. Pero ¿y dónde está ese elemento retador que propone el juego o ese momento tensionante? Entonces la idea es que el juego represente también ese momento de incertidumbre de ¿será que se va a ganar? ¿Se va a perder? Porque eso también hace parte de esa lógica que, desde la perspectiva de Huizinga. Bueno, eso por un lado, como retomando grosso modo los planteamientos que nos ofrece Huizinga. Y por otro lado tenemos a Piaget, que nos habla de los diferentes tipos de juego. Entonces, vamos a mencionar los 4 como más relevantes que él trabaja, y uno de ellos básicamente es el juego funcional. Entonces, el juego funcional es en el que el niño realiza acciones motoras para explorar diversos objetos y responder a los estímulos que recibe. Podemos hablar del juego funcional, especialmente en niños desde el nacimiento hasta los 2 años, aunque se puede seguir trabajando, y en el que se caracterizan juegos como tirar objetos, tirar un objeto, recoger ese objeto, subirlo y colocarlo en un lugar, desplazarse con ese objeto, actividades que tengan que ver con la motricidad motora. Y cuando hablamos de juego simbólico, estamos hablando de juegos que están caracterizados por niños que tienen entre los 2 y los 6 años, no queriendo decir esto que no se pueda realizar más adelante, en el que el niño simula situaciones y representa personajes de la vida cotidiana y de su entorno, en donde se evidencia muy bien lo que nos decía ahorita Huizinga, del como si fuéramos astronautas, como si fuéramos bomberos, como si fuéramos, etcétera. Y está el juego de reglas, en el que los niños establecen las normas necesarias para jugar. Sin embargo, pueden cambiar las reglas siempre y cuando el resto de los integrantes estén de acuerdo. Entonces, en ese juego de reglas, en el que los niños van interiorizando la norma, estamos hablando de niños entre los 6 y los 12 años, no quiere decir que esto sean edades fijas, pero son, digamos, algunos márgenes que se proponen. Aparecen juegos como, por ejemplo, los mismos juegos callejeros, los juegos de mesa, los juegos deportivos, en los que se empiezan a establecer diferentes retos para los niños, en los que se da lugar a la creación de la norma. Y por último tenemos los juegos de construcción. Estos juegos promueven la creatividad, la motricidad fina, la solución de problemas y la ubicación temporoespacial. Como su nombre lo indica, estamos hablando de juegos en los que los niños tienen que construir
como por ejemplo los rompecabezas, como por ejemplo algo que nosotros hemos trabajado en el curso Juego Lúdico y Recreación, son los juegos a partir de las cajas. Las cajas, las sábanas. Entonces, como a partir de las cajas nosotros podemos crear personajes o torres altas, pero con las cajas también podemos crear túneles. A partir de esos túneles, nosotros podemos idear situaciones en las que los niños tengan que construir casas, esas casas hacerles ventanas. De esos juegos hay una experiencia bien interesante en Argentina, en los que se han trabajado con los juegos de construcción, en los que, por ejemplo, les dicen a los niños, vamos a hacer una cartografía social y vamos a hacer básicamente a idear como los aspectos más relevantes de mi cuadra o de mi barrio. Y entonces entre todos al aire libre construyen los puentes con cajas o cartones, con manteles, con tarros inclusive de cajitas HIT, con tarros de esas, de la leche también. Entonces ahí se pueden crear juegos de construcción. Básicamente hay varias ideas que se pueden trabajar con este tema, con los niños y con las niñas, que posibilitan ese juego, esa creatividad y ese desarrollo de la motricidad fina para solucionar problemas que se plantean. ¿Solo se puede hacer un juego, un tipo de juego? No, uno puede combinar varios. Entonces uno puede, por ejemplo, perfectamente en un juego de construcción, mezclar juego funcional, juego simbólico y juego de reglas. Entonces uno puede decir, vamos a hacer entonces una expedición, y entonces nos empeliculamos como profes y empezamos, y esa es la invitación de hoy, maestra, maestro, empeliculate. O sea, vamos a hacer entonces ese juego de construcción y vamos a ser exploradores y nos vamos a meter en un laberinto y hay unos retos, entonces ustedes tienen que crear los túneles y luego vamos a llegar a una casita, que ese sea material construido por ellos, y mientras somos exploradores también estamos trabajando ahí juego simbólico. Podemos también colocarles unas reglas, podemos también empezar a decir, tienen que trepar tales cajas para poder llegar, ahí estamos trabajando el juego funcional. Entonces la invitación hoy también es que no se debe trabajar el juego de forma segmentada, sino que se puede trabajar de una manera articulada y holística. Bueno, ¿por qué entonces es importante saber esto para trabajar el tema de la inclusión? Porque todos estos tipos de juegos que nosotros veíamos se pueden trabajar desde una perspectiva inclusiva. ¿Y qué son los juegos inclusivos o para qué más bien sirven? Para crear oportunidades extraordinarias en la que desde casa pensemos la inclusión de una manera divertida en nuestra familia. También porque pasa de la creatividad al aprendizaje de nuevas habilidades. Estos juegos inclusivos recuerdan que dado que existen discapacidades o situaciones de discapacidad físicas, cognitivas, sensoriales y psíquicas, es importante que no exista un patrón global al momento de implementar el juego, sino que necesitamos de mucha creatividad para adaptarlo a todos los miembros de la familia. Me gustaba cuando hacíamos la actividad del Padlet porque todos apelábamos a otros sentidos. Y yo soy partidaria de que una persona en situación de discapacidad que tengamos en el aula no es un, entre comillas, encarte, como muchos docentes a veces de forma coloquial lo dicen, sino que una persona en situación de discapacidad yo lo veo como una oportunidad, para que a uno como profe se le abre el amalgama de posibilidades de cómo trabajar en el aula, no nos digamos mentiras. A veces nosotros somos muy visuales, entonces somos de utilizar muchas imágenes, muchas o fichas, o trabajamos mucho al interior, pues como de esta parte visual. Pero cuando hay un niño que, por ejemplo, tiene una situación de discapacidad visual, eso nos lleva a retarnos como profe y a decir, venga, tenemos que trabajar los otros sentidos, además porque está demostrado científicamente que nosotros aprendemos más, inclusive por la parte, o tenemos más memoria por la parte de los sentidos del olfato, por ejemplo. Entonces, ¿qué tal trabajar más el sentido del olfato? Entonces, esa persona que tiene una diversidad funcional en el aula se va a convertir en una posibilidad que yo voy a tener para poder implementar nuevas estrategias
y inclusive generar aprendizajes significativos en los niños y en las niñas. Entonces, realmente yo considero que ellos no son ese estorbo, entre comillas, como algunas personas lo quieren ver, sino que son personas que hay que verlas como una oportunidad. ¿Y por qué hago énfasis en eso? Porque, como les decía ahorita, mi esposo perdió el 95% y eso que les digo del estorbo puede sonar muy feo y ustedes, ay, ¿quiénes dirán eso? Pero la verdad es que sí, mucha gente lo expresa, o yo que estoy pues en este contexto muy cercano de esto y bajo la historia de vida de él, es así, ese siempre fue la sensación que él tenía. Si a un niño le colocaban de 10 vueltas a la cancha, a él le decían, Daniel, usted es solamente una, que porque tenía una situación de discapacidad visual. Y él decía, pero venga, ¿cómo así? Yo acaso camino con los ojos. Entonces él de rabia daba 10 vueltas. Y él decía, es que yo no quiero que me vean a mí como un estorbo, sino que antes bien yo quiero demostrar también las otras capacidades que yo tengo. Y yo creo que esa es la invitación que se empieza a realizar a la hora de realizar juegos inclusivos, es empecemos a implementar el desarrollo y el estímulo de los otros sentidos, tal y como ustedes también lo proponían en el PAD. ¿Qué juegos podemos realizar con los chicos, en este caso, que tienen una discapacidad física? Vamos a poner algunos ejemplos. Actividades simples como tirar y rodar objetos son el juego inclusivo ideal para personas con discapacidad física. Una gran idea es jugar a los bowling, a los bolos. Solo necesitarán una pelota y muchos objetos para tumbar, como botellas de plástico o juguetes. Cada jugador se turna para lanzar la pelota hacia el objetivo y gana aquel jugador que haga caer la mayor cantidad de objetos. Otra opción estupenda es armar un circuito de vasos y hacer una carrera soplando bolitas entre estos. Entonces, esta es una idea que se podría trabajar con personas que tengan discapacidad física. Tenemos también juegos, por ejemplo, para aquellos chicos que tengan una situación de discapacidad visual, como es el Arca de Noé. Este juego, ¿en qué consiste? Consiste en formar parejas y escoger juntas un animal del arca para imitar un sonido. Luego se agruparán todos en el centro del espacio de juego y se vendarán los ojos. El juego inicia al dar una señal que significará el desplazamiento de todos los participantes por el espacio, y a otra señal deberán localizar a su pareja a través de sus sonidos y volver a reunirse en el lugar de partida. Ganará quien encuentre a su pareja primero. Otras actividades por las que puedes optar son juegos como el teléfono malogrado, que acá llamamos roto, concursos de trabalenguas o de adivinanzas o preguntas sobre cultura general. Aquí básicamente, si nos damos cuenta, estamos trabajando no siempre el asunto de lo visual, sino auditivo. Entonces, que dos chicos que digan, vamos a hacer este animal y este es el sonido de este animal y nos vamos a repartir luego por el espacio y todos estamos vendados y luego vamos a encontrar a nuestra pareja. Eso está con este tipo de juegos estamos trabajando la parte auditiva y podemos llevar vendas para todos los niños. Además que eso genera también empatía entre ellos. Otro juego que a mí me gusta trabajar mucho en clase es el juego, en los juegos que son sonoros. En este caso, un ejemplo es las canciones que son sonoras, los cuentos sonoros. Todo esto permite también darle un fuerte énfasis a la parte auditiva y no necesitamos muchos materiales, puede ser con la misma percusión corporal. Por otro lado, tenemos juegos para estimular la atención. Tenemos, por ejemplo, con estos nos volvemos creativos y cambiamos el tradicional juego de las escondidas. ¿En qué consiste? En lugar de que alguien se esconda, uno de los integrantes deberá esconder un objeto en cualquier parte de la casa. Los demás deberán buscar el objeto, pero con las manos detrás de la espalda. ¿Quién gana? Gana quien encuentra el objeto primero. Él mismo elegirá a alguien nuevo para ocultarlo. Por otro lado, hay juegos de mesa como cartas, el monopolio, laberintos o rompecabezas. Son perfectos para estimular la atención y concentración de todos, especialmente aquellos que tienen una discapacidad de aprendizaje o intelectual. La discapacidad, en conclusión, vamos llegando pues como a la conclusión, y es que la discapacidad no es un factor de exclusión a la hora de jugar.
y estas ideas se pueden comentar a otras personas para que podamos generar ambientes muchos más inclusivos. Yo quisiera mostrarles un ejemplo de lo que hicimos el semestre pasado en el curso Juego Lúdico y Recreación, y es que trabajamos juegos de mesa, como el del ajedrez para personas que tienen una situación de discapacidad visual. Acá tenemos, por ejemplo, el ajedrez, no sé si de pronto lo alcanzan a ver bien, y ese ajedrez tenía una característica, y es que ustedes saben que el ajedrez tiene las fichas negras y las fichas blancas, y tienen unos cuadros que son negros y otros que son blancos. Pues resulta y acontece que estos tienen, este ajedrez tiene un relieve, y dentro de esos cuadros había un hueco en el que se podía meter e incrustar la ficha. Entonces, ya, ¿por qué? Y ustedes dirán, pero venga, ¿y por qué querían que la ficha quedara fija dentro del huequito? Porque cuando una persona que tiene una situación de discapacidad visual juega, casi como dice mi esposo, las manos son los ojos, entonces todo lo tocan. Mi esposo es uno de los que dice, ay, yo quiero ver, y él mismo coge, o sea, porque esa es la forma de él sentir y percibir el mundo. Entonces, ¿qué pasa con el ajedrez? Que si quieren mover las fichas, cogen una y se les mueven las otras y se les caen. Entonces, por eso es tan importante que los juegos estén adaptados y tengan relieve, como este juego de ajedrez que es inclusivo, y ese lo trabajamos en la clase. Entonces, esa es básicamente la invitación que les quería hacer hoy. Son algunos ejemplos que les quería dejar. Bueno, acá se ve un poquito más de cerca el juego del ajedrez que les comentaba, con el relieve en los cuadros negros. Solamente la otra parte blanca no lo tiene, pero cada una sí tiene un hueco dentro del cuadro para poder sostener y meter la ficha, que tiene un palito que se incrusta. Entonces ahí estábamos viendo detenidamente el ajedrez inclusivo, porque también es otra forma de trabajar con los y las chicas que tienen una diversidad funcional. Ya para terminar, quiero compartirles pues unos recursos que son bastante interesantes para trabajar con los niños. Vean, yo en este tiempo que he estado pues acompañando el curso de Juego Lúdico y Recreación, me he dado cuenta que hay muchas ideas que uno puede trabajar con los niños, pero a veces nos quedamos sobre todo con las edades de los 6 en adelante. La invitación es que también podemos trabajar con los niños del nacimiento a los 2 años, y tenemos acá un montón de material que les vamos a compartir a los que asistieron a este taller, y es básicamente con los niños del nacimiento a los 2 años. Entonces aquí hay juegos para todas las edades, pero les quiero hacer énfasis en esta cartilla que se llama Juegos Inclusivos para Todos y Todas. Vean qué interesante. Entonces tiene competencias que se adquieren. Entonces, competencia, aprender a aprender. ¿Qué juegos me ayudan a esas competencias? Ah, que yo quiero trabajar la competencia comunicativa. Acá está el listado de los juegos que también me ayudan a eso. También tenemos los juegos que apuntan a la competencia de desarrollo físico y los juegos que apuntan a la competencia emocional. Si vemos detalladamente, los juegos tienen la descripción de para qué edades está dirigido. Por ejemplo, este de acá, ruiditos, gestitos y palmitas, desde el nacimiento lo podemos trabajar con los niños. Tenemos con los más bebés, tenemos aquí con las padres de familia, también podemos trabajar con ellos, niños de 1 año, niños de 2 años, de 3 años. Este material se los va a compartir. Ya saben que este se llama Juegos Inclusivos para Todos y Todas, está discriminado por competencias. Tengo también otra página acá chilena, con juegos que se pueden trabajar hasta hacer inclusive como historietas, el cuadernos de memoria, y juguemos a ser investigadores, retratos, etcétera. Tenemos por acá otros juegos inclusivos para todos. Bueno, ese es el que les acabé de compartir, que son para los más pequeñitos. Tenemos acá también cómo los videojuegos ayudan a los niños que tienen necesidades educativas especiales. Acá hay otras páginas en las que se habla de juegos según el grado en el que se encuentran, preescolar, segundo de primaria, primero, tercero, etcétera. Y también les voy a compartir esta página que se llama Juegos adaptados para niños con necesidades educativas especiales.
Entonces, espero que este material les sea de mucha ayuda. Se los voy a compartir por el chat y también se los van a mandar al correo en las memorias del evento. Eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Mientras les voy compartiendo las páginas, quisiera saber si alguna tiene alguna pregunta para realizar. ¿Alguna duda? ¿Algo en lo que quisieran que se profundizara? Ahí les estoy compartiendo todas las páginas. Mejor dicho, ustedes no se alcanzan a imaginar, esto es oro. Para una licenciada en educación infantil, esto vale oro porque te permite trabajar con diferentes niños de distintas edades y desde una perspectiva inclusiva. Bueno, y comparto la última por acá. Ahí está, chicas, ahí les compartí todos los links. No sé si tengan alguna pregunta, quedo atenta. Sofía me pregunta, bueno, por acá está una estudiante mía de práctica 2. Bienvenida Sofía Muñoz. Profe, ¿lo puedes mandar al grupo de prácticas? Claro que sí. Bueno, María Isabel Osorno me dice, no, profe, bastante valiosa la información que nos compartes. Ah, bueno, con mucho cariño, ahí entonces les queda y también va a estar compartida en las memorias del evento. Por ahí está el enlace de la asistencia para los que habían preguntado. Listo, eso sería todo. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Y agradecerte por todo yo creo que 45 minutos te queda corto para hablar del juego. Quiero entonces recordarle a todas las personas que la idea es que confirmen asistencia para enviarles no solamente el certificado, sino también toda la información que Isa nos acaba de compartir. Y bueno, espero que se encuentren muy bien y que disfruten el Día de los Niños. Un abrazo, que les vaya muy bien. Hasta luego, feliz tarde. Gracias.